Buenas noches, me llamo Laura Velázquez. El día de hoy voy a exponer mi estudio de caso que se llama Colores en medio del caos. Es a raíz de una película colombiana que se llama Los colores de la montaña, que se especifica en el conflicto armado que sufrieron ciertas zonas de Colombia. Manuel, un niño de 9 años, quien vive en una zona rural de Antioquia afectado por el conflicto armado, aunque intenta disfrutar de su infancia, la llegada de los grupos armados a su comunidad genera miedo, desintegración familiar y el desplazamiento. Su madre decide huir con sus hijos, mientras su padre se opone causando tensiones familiares. Manuel pierde su hogar. Manuel pierde amigos y estabilidad, enfrentándose a una nueva realidad llena de dolor e incertidumbre, pues su historia refleja cómo la violencia impacta fundamentalmente en la vida de los niños, arrebatándoles su infancia y forzándolos a lidiar con pérdidas emocionales y materiales, como en el caso de Manuel, la pérdida de su padre. Los antecedentes los vemos en el entorno rural afectado por el conflicto armado. ¿Eso qué quiere decir? Que en donde reside Manuel, los lugares claves en donde reside Manuel se ven, por decirlo así, vandalizados de alguna forma por parte de la guerrilla o se ven totalmente invadidos. Nos vamos con el conflicto familiar. Este conflicto familiar nace a raíz de la misma ansiedad que llega a sentir el papá de Manuel, Ernesto, por la situación que está viviendo, ya que él está viviendo acoso por parte de la guerrilla. Entonces esto causa conflicto en la familiar, en el núcleo familiar, que es él y su esposa, puesto que la esposa quería irse del pueblo para mantener su familia unida, pero Ernesto se opone a la misma, entonces se crea conflicto y discordia familiar. Nos vamos con desplazamiento forzado, ellos se deben ir, al final el papá de Manuel no aparece. Una tarde que él llega a su casa ya no está su papá, entonces la mamá se ve en la obligación de desplazarse para proteger a sus hijos del conflicto armado. Pérdida de la infancia, la pérdida de la infancia la podemos ver en la pérdida de la pelota, en el intento de recuperar su pelota que se situó en la parte de minas antipersonas. eh, Esto refleja que todas las zonas creativas de los niños fueron totalmente, por decirlo así, invadidas por el conflicto armado. Entonces ahí se puede reflejar la pérdida de la infancia. Y en el momento en que llega y con madurez tiene que enfrentar que su padre ya no está. La exposición a la violencia. La exposición a la violencia en Manuel se ha presenciado y es consciente de los efectos directos de la violencia en su entorno. En el momento en que no ve a Julián ni encuentra a su papá, es consciente de estas mismas violencias, incluida la persecución de la guerrilla y también los enfrentamientos armados que se han dado en su comunidad. Nos vamos con el conflicto emocional. Manuel se queda atrapado en un conflicto emocional en donde la madre quiere irse de la ciudad por proteger a sus hijos, pero su padre no. Su padre está aferrado a lo que es su tierra, sus costumbres, su hogar. Entonces, en el momento en que se ve esa discordia entre los dos polos, por decirlo así, Manuel se encuentra en un conflicto emocional en donde se pregunta por qué mi mamá hace esto, en donde tiene que elegir si quedarse con su mamá o quedarse con su papá, y más conflictos emocionales que se ven en el transcurso de la película. El miedo constante que ha desarrollado el conflicto armado en la familia de Manuel. Eh, en donde vivenció episodios de violencia y puede llegar a presentar también sintomatologías de miedo constante. Y se ve reflejado más que todo es en el padre de Manuel, en su ansiedad de no quedarse en un lugar porque no se siente seguro. Descripción del problema.
Manuel, un niño de 9 años, es víctima de distintos problemas, tanto sociales como personales. La descripción del problema se centra en el posible impacto psicológico a largo y a mediano plazo que la situación que está viviendo y el desplazamiento podría tener en Manuel. Se ve el impacto del conflicto armado en su desarrollo psicológico, que lo podemos ver evidenciado en todo esto que vive Manuel. Todo esto que ve Manuel, el cerdo estallando por una mina de personas, su papá ansioso, llegar y no lograr ver a su papá, desintegración familiar y violencia intrafamiliar. En la tensión que ya anteriormente les había comentado, la tensión entre que la mamá se quiere ir, el papá no, entonces violencia tanto verbal como física, y la desintegración familiar del final, que es simplemente que ya se tienen que ir eh, sin mirar atrás y dejar todo atrás, y entre eso pues el recuerdo de su padre. Desarraigo y pérdida de las redes sociales. Poco a poco vimos cómo Manuel perdía sus redes sociales, su parte educativa, sus amistades, la desintegración de su familia. Poco a poco veíamos cómo esas redes sociales cada vez disminuían más y se volvían más chicas hasta que se ve que Manuel realmente pierde la mayoría de sus redes sociales. Exposición a traumas y pérdida de la infancia. Ya como les había comentado, la pérdida de la infancia se ve reflejada meramente en la preocupación y la recuperación de la pelota que necesita Manuel. Entonces, nos vamos con la metodología que realicé en mi plan de intervención. Escogí el enfoque ecosistémico basado en la teoría ecológica de Urye Brofvener, quien menciona que considera al individuo como parte de sistemas interconectados que influyen en su desarrollo y bienestar. Este enfoque permite entender el desarrollo humano en relaciones con factores sociales, culturales, económicos y políticos. Ese modelo es ideal para analizar y acompañar a Manuel, especialmente en su proceso de duelo, resaltando la importancia de comprender las interacciones entre los diferentes niveles del entorno. Entonces tenemos el microsistema, el entorno más cercano como la familia y los amigos. Se observa la importancia del papel que cumple la familia, el apoyo emocional de la misma. Eh, Vemos el mesosistema, la interacción entre diferentes microsistemas, aplicación en el caso de Manuel, la relación entre la familia y los recursos escolares o comunitarios. Puede influir en su capacidad de adaptación, las redes de apoyo y todo lo que contenga exterior Manuel. Nos vamos en el exosistema, contexto que no involucra directamente al niño, pero tiene un impacto indirecto, perdón. La situación laboral de su madre, por ejemplo, a futuro, podría llegar a afectar la disponibilidad que tenga para hacer un apoyo emocional en Manuel y vivir todos estos duelos junto a él. Eh, Nos vamos con el macrosistema, factores culturales, sociales y económicos amplios. Aplicación en el caso de Manuel, lo vemos más que todo en el desplazamiento forzado, en la pérdida del territorio, la pérdida de su padre y la percepción del duelo. Nos vamos con el cronosistema, la dimensión temporal y su influencia en el desarrollo. Los cambios a lo largo del tiempo, como adaptarse a una nueva comunidad, unos nuevos compañeros, nuevas personas y nuevos lugares. Este enfoque es muy bueno porque realmente vamos a trabajar en Manuel todos los aspectos que están en su alrededor. Entonces eso es lo que se busca. En el plan de intervención, yo tengo más que todo enfocado en el duelo. Duelo de pérdida de sus amigos, duelo de pérdida de su papá, de su territorio y de todo lo que conoce como su cultura y demás. Bueno, en el microsistema trabajé con él el tema del diálogo. Entonces se crea un diálogo con Manuel con la finalidad de identificar en qué etapa del duelo está, cómo se encuentra, qué hay que trabajar, cómo va todo respecto a su vida.
cómo expresa sus emociones con su familia y demás. Luego nos vamos al mesosistema, en donde se trabajaría a mano con el colegio o el espacio educativo en donde está Manuel, donde se busca crear un ambiente de apoyo, actividades que involucren a Manuel, que de alguna u otra manera lo integren al grupo, que sepan su historia, que Manuel pueda lograr contar su historia y así comenzar a fortalecer el tema de habilidades sociales, reconocer emociones y demás. Exosistema, ahí es donde se hace la gestión del psicólogo, en donde se remite para víctima de conflicto armado. Es crucial proporcionar una atención integral que no solo aborde las necesidades emocionales y psicológicas del menor, sino que también las condiciones de vida, educación y seguridad. Nos vamos con el macrosistema. Es importante considerar que como el conflicto armado afecta a la identidad de Manuel, se realizan talleres que aborden resiliencia, que le ayuden con la adaptación en el contexto en el que está, actividades creativas y que lo involucren directamente. Ok, nos vamos con los instrumentos. En los instrumentos, primero el macrosistema, es decir, toda la parte familiar, fortalecer lazos familiares, me parece súper importante, crear nuevos amigos, crear nuevas redes de apoyo. También busco con la terapia de duelo infantil, aplicar la terapia individual para Manuel, donde pueda trabajar la pérdida de su padre, amigos y escuela, utilizar técnicas lúdicas y narrativas para que pueda expresar sus emociones de forma segura. Las sesiones pueden incluir el uso de dibujos o actividades artísticas, ya que Manuel disfruta pintar, lo cual esto puede ayudar en el proceso de sus sentimientos y actos y emociones. La terapia familiar es sumamente importante, proporcionar apoyo psicosocial a la madre de Manuel y a su hermano menor para ayudar a procesar la pérdida del padre y generar un entorno de comunicación y apoyo emocional en el hogar. También trabajé en la reinserción escolar y apoyo psicoeducativo, acompañar el proceso de transición de Manuel a la nueva escuela. En la ciudad, lo ideal sería crear un plan de apoyo escolar en donde se logre contemplar el impacto emocional que provoca el desplazamiento y teniendo en cuenta la pérdida de sus amigos, así como actividades que fomenten su integración en el nuevo entorno. Es crucial que los profesores estén informados de la situación de Manuel y capacitados para brindarle apoyo emocional de la mejor manera, y así Manuel se pueda acoplar un poco más fácil a los nuevos contextos en que está. Espacios de juego terapéutico. Establecer actividades grupales de juego donde Manuel y otros niños puedan expresar sus emociones. Se hará un círculo con todos los niños en donde se pasarán una lana, y cada uno va a expresar sus emociones. Y tanto positivas como negativas. Y en el momento en que se devuelva la lana a sus otros compañeros, esos compañeros deben decir algo empático a Manuel o al compañero que le sigue. Y así involucrar a Manuel en el círculo de nuevas redes de apoyo, de específicamente amigos. Nos vamos con terapia con amigos, creando factores protectores, promover actividades donde Manuel pueda mantener conexiones simbólicas con sus amigos ausentes. Entonces, Julián y Poca Luz, ¿cómo haríamos esto? Que los dibuje, que nunca los olvide y que tenga un recuerdo positivo de ellos. Entonces, que los dibuje, que cuente, interactúe y nos cuente cómo fue ser amigo de ellos, qué extraña, qué no extraña. Es muy bueno que él pueda recordar y se sienta también ligado a que sus compañeritos están vivos y que él vivió experiencias muy lindas con ellos. También hice acceso de programas de apoyo para víctimas del conflicto, remisión a las rutas de atención para víctimas del conflicto armado. La remisión del niño como víctima del conflicto armado debe ser gestionado por un equipo interdisciplinario que esté capacitado para identificar y registrar las necesidades del niño. Eso es sumamente importante, enlazar a la familia de Manuel a este tipo de apoyo que se pueda lograr por parte del Estado.
También la terapia comunitaria, desarrollar espacios de atención psicosocial a nivel comunitario, donde Manuel y su madre puedan recibir apoyo psicosocial grupal, tanto por la pérdida de su hogar como la pérdida, como la pérdida también de todo lo conocido y el desplazamiento que están viviendo. También la resignificación de las raíces culturales, realizar actividades que le permitan a Manuel mantener una conexión con su cultura, que la recuerde bien siempre y que pueda tener esas prácticas culturales cuando él lo necesite. También la psicoeducación sobre el duelo infantil en contextos de violencia, incluir a las sesiones educativas a la madre de Manuel, dejándole en claro por todo lo que pasará a su hijo, abordando el duelo desde el contexto del conflicto armado, ayudando a Manuel a entender su proceso desde un enfoque que respete su realidad cultural y comunitaria. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Me extendí, lo siento mucho. Logré acortar lo más que pude. Muy agradecida por su atención. Hasta luego.